Este consuelo parece escaso. Nosotros nos ve y nos ama. Nosotros nos apropiamos de Él. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús y la comunión de su Espíritu. Amado del Padre. Del libro del Génesis. En aquellos días, a Isaac y Rebeca al país de Moria, y ofrécemelo allí en esa. Claro, mijo, pero cuidado. Rápido, sí. No puede hablar, no puede hablar, no hay problema. Esta visión fugaz les mantendrá firmes durante la pasión del Señor. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora expresa Pedro, o lo que expresaría cualquiera de los apóstoles, que lo que harán es una experiencia que hemos atravesado en muchos momentos. A esa montaña. Y la experiencia solamente había un pequeño grupo. Para la mayoría, una vez que uno se muere, va al Seol, a un lugar, y la tenemos que tener en cuenta. El desierto, la montaña, la transfiguración son lugares de paso, son una verdadera transfiguración. Así que aquí está la invitación. La Pascua, pero la Pascua hay que trabajar. Y ya no será de 1, 2 y 3, como esto que subieron a la montaña, sino que tiene que ser más amplio, donde todo el mundo quepa, sin importar su fe, su religión, su color, su idioma, su origen. Para esta Pascua queremos invitar a todos. En el momento en que algunos lo queremos dejar al lado o detrás, entonces tampoco nosotros podemos estar ahí. Nuestra fuerza y alegría y nuestro camino que nos une. Nos damos fraternalmente la paz. Y oímos que el Padre dice que hay que tener misericordia y que hay que perdonar. Y cuando salimos ahí a la puerta, si uno le pisa un pie al otro, empieza a resucitar. O sea, hay que perdonar, ¿verdad? Es ser misericordioso, porque el perdón es una virtud que solamente habita en los hombres superiores. Domina, perdona a los hombres que gritan a las mujeres, a las reuniones. Cuando antes de morir, él perdonó a sus adversarios. Igualmente, Mahatma Gandhi también perdonó a todo el mundo y fue elegido
una virtud que solamente admira a los hombres superiores. Y el más grande de los hombres, Jesucristo, perdonó en la cruz a todo el mundo. ¿Por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué nosotros no servimos? ¿Por qué nosotros nos amamos los unos a los otros? Entonces, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, que Dios lo bendiga a todos y que nos siga bendiciendo ahora que vamos a entrar el 24 de abril, de que vamos al ayuntamiento, vamos a la punta, a la libertad. Vamos a ir para que los nombres. Eso es el 24 de abril. Y sigue la campaña con el señor presidente de la República, con Luis Abinader, el 19 de mayo. Entonces tenemos un compañero que lo que están en el ayuntamiento son nuestros hermanos, son